Una máquina que empezó dando un golpe sobre la mesa con 7 goles en Londres. Luego demolió 6-0 a la Estrella Roja en Belgrado. Además, nos regaló un humillante e histórico 2-8 ante el Barcelona, que quedará grabado para siempre en la retina de todos. De ahí, los bávaros siguieron invictos y no pararon hasta llevarse su sexta orejona. El Bayern, la aplanadora de Flick. Esto es Tres Toques y comienza ya. Buenas, bienvenidos a Tres Toques, gracias por estar acá con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal, también estamos en Instagram, 3.toques, todo en letra. Se nos termina la Champions League y se la lleva esta aplanadora del profesor Flick. Lo charlamos con un amigo de la casa, Iñaki María. Gracias por estar acá con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal, César? Muy buenas. Pues la verdad que muchos están diciendo que esta Champions ha sido un tanto descafeinada, que a la final sobre todo esperaban un juego más vistoso, y yo tengo que decir que me ha gustado bastante la final. Ahora entraremos a detallarlo, pero me parece que ha habido bastantes cosas que analizar y que a nivel táctico me ha dejado buenas impresiones tanto por parte de Hansi Flick como de Thomas Tuchel. Lo analizaremos al mejor estilo Tres Toques. Te hago la primera pregunta. Háblame del que se está llevando todos los titulares, todas las noticias, todas las fotos, Thiago Alcántara. ¿Qué te pareció el partido desde el punto de vista táctico del español? Bueno, me pareció que fue el que sirvió sobre todo, ayudado por Kimmich, por Goretzka también en algunos tramos, por supuesto por una defensa que también jugaba con el bloque muy junto y al final acababa arropando al hispano-brasileño, pero me parece que es principalmente el que rompe tácticamente al rival, y a un rival que me parece que tenía las cosas muy claras. En ocasiones tenía una presión muy curiosa porque sobreexplotaba los interiores, tanto Paredes como Ander Herrera los hacía primero impedir que saliese fácil, cómodamente el Bayern por el carril interior. Sobre todo me quedo con el papel de Ander Herrera parando a Thiago, pero es que luego además había un segundo mecanismo consistente en liberar un poco a sus delanteros, sobre todo a Neymar y a Mbappé. Y ahí sobre todo me dejó la sensación de que el Paris Saint-Germain pudo castigar mucho un robo de Thiago. Si hay una imprecisión del hispano-brasileño, como las hemos visto en otras rondas, hubiera sido en una posición del campo de más riesgo. Creo que tras pérdida estaba preparado, o tras robo, mejor dicho, el Paris Saint-Germain para castigar mucho al Bayern. Pero es que al final el partido es magnífico, controles orientados de todo tipo, situándose en la base, también en alguna ocasión por encima de esa primera línea de presión. Me dio la sensación de que el partido fue francamente bueno y que sin Thiago no podemos analizar a un Bayern que poco a poco fue arrinconando y llevando a campo propio un Paris Saint-Germain que en el primer tramo del partido, la verdad, me dejó sensaciones de que estaba incomodando bastante al conjunto bávaro como no lo había hecho nadie hasta ahora. El equipo francés sin duda tenía su libreto bien aprendido. Creo que Tuchel hizo la tarea, supo cómo incomodar al equipo alemán. Y Thiago, un jugador que al pasar los años, con la maduración de jugador, encontró ese equilibrio entre lujo y efectividad, ¿no? que a veces se le criticaba mucho. Y de un par de años para acá también le agregó a su catálogo de virtudes ese juego físico que lo fue aprendiendo en Alemania, ese ir al suelo para cortar una pelota, saber cuándo hacer una falta y cuándo no, y eso lo ayuda aún más para poder esas famosas recuperaciones cuando pierde la pelota. Entonces creo que fue un partido bastante redondo. Estoy de acuerdo que Ander Herrera lo incomodó al principio, después no hubo manera, se adueñó del partido. Al final es que Ander Herrera tenía que saltar muchas veces a tapar a Alphonso Davies, porque los dos laterales, tanto Davies como Kimmich, estaban como hombres libres en esa presión que comentaba del Paris Saint-Germain, y cuando Ander Herrera tenía que repetir esfuerzo, ahí es donde Thiago empezó a aparecer, y sobre todo cuando físicamente el vasco bajó un puntito, me parece que es cuando empezó a dominar el partido, y sobre todo también con un matiz que es el de Kimmich jugando en zonas interiores en la segunda mitad. Lo vimos pisar más carril central, ser un centrocampista más en muchas fases del juego. De hecho, el gol es muy buena representación de esto, porque Thiago traza un pase viniendo a la base para ver la jugada de cara, dibuja ese pase que rompe dos líneas de presión, y ahí, en una zona interior, a la espalda de Paredes, a la izquierda también de Marquinhos, que estaba siendo un tanto agresivo en ese tramo de partido,
encontró el Bayern la vía para ponerse por delante, y a partir de ahí además Thiago supo muy bien cuándo bajar y cuándo acelerar el juego para que el Paris Saint-Germain no se metiese en el partido, y además, por supuesto, en tareas defensivas también bastante bien el jugador hispano-brasileño, porque fue capaz de tapar a Neymar, de encimarle muchas veces y no dejarle frotar tanto entre líneas, que es donde había brillado ante el Atalanta sobre todo. Además es que esos movimientos de Kimmich lo permitieron también darle como una burbuja de protección y tener más libertad para que Thiago pudiese hacer su juego. Sentirse protegido por Goretzka y por Kimmich le terminó de dar una ventaja al español gigantísima. Sí. Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo o qué se les ingenió Flick y todo el equipo alemán para poder anular a dos grandes potencias que no podemos negar el fútbol, que son Neymar y Mbappé? Lo principal, lo que te he dicho, jugar con el bloque muy junto, la defensa adelantada. A mí me sorprendió incluso cómo frente al Paris Saint-Germain en una final lo hiciese así. Es verdad que lo estábamos viendo y que fue algo valiente o algo incluso irrespetuoso ante el Olympique de Lyon, y también en rondas anteriores ante el Chelsea le salió bien también, pero al final en una propia última ronda, en una final, tener esa valentía para tirar la línea tan alta y hacer que el equipo juegue tan junto tiene un riesgo, y al final es que Mbappé muchas veces trató de coger la espalda en el sector que defendían primero Boateng y luego Sule, y del lateral que era Joshua Kimmich, que tampoco es demasiado rápido y no tiene el mismo rigor posicional, y ahí el Paris Saint-Germain encontró una buena vía de escape. En los primeros minutos, sobre todo, tiene por ese sector la ocasión de Neymar, que acaba sacando abajo Neuer, pero me dio la sensación que desde que el Bayern se pone por delante, supo en todo momento cómo hacer que el Paris Saint-Germain no saliese, y me dejó también la sensación de que Tuchel acaba metiendo a Neymar en ese 4-2-2-2 cuando entran Draxler y Verratti más cerca de la jugada, no tan arriba, porque el Paris Saint-Germain estaba muy partido, mientras el Bayern estaba jugando muy junto, y eso es llamativo porque no tenía ningún jugador de contención realmente en el medio campo. Sí que tenía buenos futbolistas a la hora de encimar y de presionar, pero no tenía un jugador que a nivel posicional sea ese 5, ese medio centro defensivo que tan bien le ha funcionado a otros equipos como Casemiro, por ejemplo, o como Mascherano incluso lo hizo en aquel Liverpool, ese jugador que arropa todo el talento para cuando el equipo va a presionar arriba sepa un poco más guardar la espalda. Y Thiago me dio la sensación de que se pegó muy bien a Neymar en muchas fases del partido, que no lo dejó recibir, y Mbappé no estuvo acertado una vez más, volvió a tener un par de acercamientos peligrosos, pero es que la verdad que la Champions del francés es bastante flojita, sobre todo en cuanto a definición. Sí, no cumplió con las expectativas de lo que esperábamos, y por otro lado el Bayern hizo muchas medidas. Alphonso Davies no fue esa flecha que siempre estaba, que en momentos descuida sus espaldas. Esta vez estuvo a todo lo contrario, midió cada una de sus subidas, prefirió que Coman quedara en 1 contra 1 y evitar cualquier contragolpe, cualquier necesidad, además de que temprano en el partido le sacan la tarjeta amarilla, así que tuvo que aún más jugar con mucha inteligencia. Vimos en un momento el partido que empezó a calentar Lucas. Yo pensé que a lo mejor iban a hacer el ajuste para que más que nada porque el jugador estaba un poquito nervioso, se veía que con la amarilla no era lo mismo, pero al final hizo el ajuste y de verdad que creo que le salió el plan bastante redondo, porque no es fácil controlar ese TNT que tiene el Paris Saint-Germain en ataque, sobre todo con esas velocidades en las transiciones que tenía. Ya por último, te quiero preguntar, porque siempre pasa mucho, ¿no? Como uno se lleva la foto, otro es el que hace el gol, también va a aparecer en la portada, pero hay tapados. Exactamente, y los movimientos sin balón de Thomas Müller y de Robert Lewandowski en la final creo que tiene mucho mérito. Incluso uno con la del gol, Thomas Müller hace un toque que por ahí el que mira la jugada 10 veces ni se entera, pero es un toque con una inteligencia de saber que la jugada va a prosperar es por ese lado y no intentando girar, no hacer una individual. Háblame de esos movimientos sin balón de Müller y de Lewandowski. Bueno, pues no voy a descubrir nada diciendo que
Thomas Müller es el mejor señuelo que puede tener un equipo y que sobre todo el Bayern, que muchas veces juega con tanta amplitud que los futbolistas tienen una zona determinada en la cual Hansi Flick no les recomienda salirse de ahí. Ayer, por ejemplo, vimos muy pocas permutas entre Gnabry, que Gnabry atacaba mucho ese intervalo que también acaba atacando Müller en el gol que mencionabas, y mientras tanto Coman estaba en el otro sector dispuesto a encarar en 1 contra 1 a Kehrer para superarle, porque era otra de las cartas ganadoras en ese 1 contra 1 para el Bayern. Me da la sensación de que lo supo en todo momento conjugar muy bien y que incluso en toda esta Champions Müller no ha tenido un papel protagonista como lo hayan tenido Gnabry o como Robert Lewandowski, por supuesto, incluso como Thiago, pero en un partido que requiere tener tanto control y jugar tan junto, el mediapunta fue clave en presión. Ahí también hay que atribuirle parte del mérito, y sobre todo contra el Barça creo que fue la mejor individualidad en este sentido a la hora de jugar sin balón. Y luego además es que esos movimientos que tiene, mientras Lewandowski muchas veces trataba de sacar un central de zona, rompía a Thomas Müller en ese intervalo, lo atacan muchísimo. Si te fijas, ese intervalo entre el central izquierdo, que era Kimpembe, y el lateral, que era Bernat, bien Gnabry, bien Müller, uno de los dos siempre trataba de arrastrar para que el otro tuviese ese espacio en la frontal, y al final es que partido tras partido vemos como no es casualidad, Thomas Müller no aparece tanto, sus intervenciones con el balón no son de tanta calidad técnica, pero cuando puede aparecer sabe en todo momento el fútbol que tiene. Y luego otra de las grandes cualidades que tiene el 25 es que siempre el hombre libre. Yo lo comento mucho esto, por su movilidad, por su inteligencia, incluso por la pizarra de Hansi Flick, que yo creo que le está viniendo francamente bien. Sabe en todo momento cómo aparecer libre de marca, y una vez que aparece y deja ese toque, hace que todas las marcas de la defensa rival se pierdan. Y al final, tanto Lewandowski como Müller, con esa movilidad, hicieron que no jugaran tanto dentro del área, tanto Kimpembe como Thiago Silva. Es otra de las cosas que yo le atribuyo mucho mérito, porque los dos venían siendo muy buenos dentro del área, pero fuera les cuesta un poco más medir, sobre todo a Thiago Silva, que ya tiene una edad, y a un equipo que llevaba 5 goles encajados tan solo en esta Champions, lo deja con el casillero vacío y además es capaz de marcarle el gol decisivo. Así que me da la sensación de que mucho mérito, aunque no se vea, es tanto de Müller como de Gnabry atacando ese intervalo para que luego Coman pudiese brillar por izquierda. Definitivamente, tenía que haber mucha movilidad, mucho atacar los espacios para poder desestabilizar esa línea defensiva que por ahí individualmente no deslumbra mucho, pero seguía siendo un equipo que, como dices tú, solamente 5 goles encajados en todo lo que iba a la Champions League, así que era algo digno de mencionar. Por ahí también hablan mucho de que este Bayern además logró algo que en otros momentos no se tenía esa certeza de un equipo poder presionar alto los 90 minutos de un partido. Siempre se decía, bueno, van a hacer una presión alta unos 15, 20 minutos, después no pueden sostener ese ritmo porque físicamente es imposible. Llega un equipo que prácticamente esa es su defensa, poner la línea bien alta y luego hacer la presión ahí para evitar la salida, buscando un robo a 3/4 de cancha para poder hacer daño rápido. Digamos que es una mezcla de lo que ya conocíamos, que era la fuerza atlética que hay en la liga alemana, que no se confunda con torpeza, porque tenemos la velocidad de Davis, que es muy bueno con el pie, el mismo Goretzka, que también no permite girar a nadie porque tiene una fuerza descomunal, pero al mismo tiempo tiene muy buen trato de la pelota. Como que el fútbol apunta, o la fórmula ganadora apunta hacia eso, ¿no? Hacia una muy buena condición física que te permita ahogar al rival en los 90 minutos y al mismo tiempo sostener lo que viene pasando de muchos años para acá, que obviamente el equipo que mejor trato de la pelota tiene siempre está más cerca del gol. Y aquí hay otra cuestión muy importante, y es que el Bayern normalmente buscaba que las recepciones fuesen o por dentro con un jugador muy encimado o por fuera, y al final, si el equipo, cuando tú estás presionando alto, no es capaz de salir por dentro, va a salir más lento de esa presión, y aunque logres operarla, al Bayern le da tiempo a replegar, a volver más cerca de su propio área, y es otro de los trabajos que tiene Thomas Müller siempre, juntarse con el 5. A Marquinhos ayer
Le tocó hacer una papeleta muy difícil con balón, porque cuando podía aparecer saltaba Müller muy rápido, y cuando no podía aparecer precisamente era porque estaba Thomas encima de él sin dejarle recibir, haciendo que si recibiese fuera de espaldas. Así que me parece que tanto Goretzka cuando salta en presión como Müller son otro de los principales factores por los cuales el Bayern ha podido presionar tan alto. Luego, sobre todo los extremos también, cuesta ver un equipo que los extremos salten a tapar a los centrales, liberando a los laterales, y que Alphonso Davies o Kimmich sean capaces de, además de cubrir a esa espalda con sus extremos, puedan incluso saltar alguna vez a presionar a los laterales. Estaba muy bien trabajado este Bayern, era una apuesta muy valiente. Yo decía que a un partido esto le podía costar muy caro, porque ante rivales que tuvieron sus ocasiones y que atacaban bien la espalda, como son el Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain, le podía costar caro, pero al final es que hemos visto que estaba todo muy bien complementado, y que sobre todo partido tras partido no me parece casualidad cómo minimizan a los mejores futbolistas del continente, que sin duda en esta final los dos grandes, con el permiso de Lewandowski, quizá los dos grandes jugadores que atraían los reflectores eran Mbappé y Neymar. Totalmente de acuerdo. Fue durante todo el torneo unos campeones invictos, fue una aplanadora de este Bayern Múnich. Si no te machacaba con el marcador, lo hacía futbolísticamente, anulándote a tus principales figuras. Definitivamente que va a ser un campeón que seguramente vamos a estar recordando mucho más adelante. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias por haberte juntado con nosotros. Ahora ya el fútbol te da un descanso por unos días, así que bueno, tenés unas muy merecidas vacaciones y te mandamos un abrazo desde acá de Buenos Aires. Igualmente un abrazo, muchísimas gracias por la invitación, y seguro que aunque toque esperar, aunque ahora haya una tregua, una pretemporada, nos volveremos a juntar para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Excelente, un abrazo, Iñaki. Un abrazo.